Hola, buenos días. Hoy vamos a ver los transistores, en concreto el transistor bipolar. ¿Qué es un transistor? Pues es un dispositivo electrónico semiconductor. Es como algo así como los diodos, pero con algunas diferencias. Existen varios tipos de transistores, pero solo vamos a ver en este curso los transistores bipolares, los BJT. Dentro de los transistores bipolares vamos a ver que hay dos tipos de transistores, el NPN y el PNP. Estos transistores son complementarios entre sí. Mientras el NPN trabaja con voltajes positivos, el PNP lo hace con voltajes negativos. Estos serían los símbolos del NPN y el PNP. Si se dan cuenta, el NPN tiene una flechita hacia afuera del transistor y el PNP tiene la flechita hacia adentro. Eso lo diferencia. Mucha gente recuerda que el símbolo del NPN, se dibuja con la flechita hacia afuera, mirando los dos primeros caracteres, ¿no? El NP no pincha, mientras que en el PNP pincha, por lo tanto la flecha va hacia adentro del transistor. Estos serían los encapsulados que se utilizan para transistores, tanto para los NPN como para los PNP. Y básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es el número de referencia del transistor que va impreso sobre el encapsulado. Ese número de referencia me va a decir que es como el nombre del transistor y cada fabricante pues nombra cada transistor de forma diferente. De forma que yo voy al fabricante y puedo ver si es NPN o PNP. Pero los encapsulados son los mismos. Los símbolos pues era el que vimos antes, el de la flechita hacia afuera para el NPN, pero también no lo podemos ver exactamente el mismo símbolo con un circulito alrededor. Son ambos, se utilizan ambos en electrónica. ¿Cómo está hecho el transistor bipolar? Pues está formado por esas tres zonas de diferentes semiconductores. No vamos a entrar en detalles con respecto a la teoría de semiconductores porque es bastante compleja. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que tiene tres zonas. Al tener tres zonas, tienen tres terminales, tiene tres patas. En vez de las dos patas que tienen, por ejemplo, los diodos normales o los diodos LED, que están compuestos por dos zonas de semiconductores en vez de tres. Esas tres patas, pues la que tenemos horizontal se llama base, es la que controla en qué modo va a funcionar el transistor. Luego tenemos el colector, que es la superior, la que no tiene la flecha, que es la que recolecta, por así decirlo, la corriente que va a circular por el transistor y siempre va a estar en una tensión positiva, ¿vale? En una tensión más alta que la del emisor, que está en una tensión más baja, que es la otra patita que tiene la flecha. Poco más o menos la idea sería que tenemos un diodo donde el ánodo es el colector y el cátodo es el emisor, y ese diodo funciona como diodo siempre y cuando haya un control en la base. Si tenemos algo en la base que me hace funcionar como diodo, funciona, si no, no funciona. Pues muy bien, vamos a ver cómo funciona esto entonces. El transistor bipolar tiene 4 modos de funcionamiento. 2 de ellos son de amplificación y son un poquito más complejos y por lo tanto no lo veremos en este curso. Y en cambio tenemos otros 2 modos que se llaman corte y saturación, que son un poquito más sencillos y son los que vamos a ver. El corte, básicamente en el corte el transistor no deja pasar corriente entre el colector y el emisor, por lo tanto funciona como si fuese un interruptor. Yo podría, mi circuito equivalente sería sustituir el transistor por un interruptor que está abierto o simplemente quitar un cacho de cable. Mientras que la saturación hace que el transistor permita la circulación de corriente entre el colector y el emisor. Por lo tanto, funciona como un interruptor cerrado. Mi circuito equivalente sería un interruptor cerrado o simplemente un cable entre el emisor y el colector.
¿Y qué es lo que pasa? Que todo esto depende de una característica que se llama ganancia, o también llamada beta, ¿vale? Que es una característica del transistor. Cada transistor pues tiene su beta, su ganancia, ¿vale? Dependiendo de los modelos. Vamos a ver qué es esto, cómo funciona esto de la ganancia del transistor. Básicamente habíamos dicho que si yo hago que entre una corriente por la base, voy a poder controlar el transistor. O sea, la base es la que me permite, la entrada de corriente en la base es la que me permite que circule corriente entre el colector y el emisor. ¿Qué corriente circula cuando yo introduzco una corriente en la base? Pues va a depender de la ganancia de esa beta. La corriente del colector va a ser beta veces la corriente de base. Y luego es como si fuese un funnel donde entran dos conductos y baja todo hacia el emisor. Por lo tanto, la intensidad de emisor va a ser la intensidad de base más la intensidad de colector. Teniendo en cuenta que la intensidad de colector es igual a la intensidad de base, si yo sustituyo, al final lo que obtengo es que la intensidad de emisor es beta veces más 1 la intensidad de base. Dicho de otra forma, si yo tengo un transistor que tiene una beta de 400 y mi intensidad de base es 1 miliamperio, mi intensidad de colector será 400 miliamperios. Y la intensidad de emisor pues va a ser 401 miliamperios. Los 400 del colector más el miliamperio de la base. Por lo tanto, yo para poder controlar un transistor voy a poder tener diferentes tipos de configuración. Yo puedo poner el transistor de diferentes formas, conectarlo de diferentes maneras. Y una de las más utilizadas es esta, que se llama emisor común. Yo lo que hago es tener un circuito, por un lado, que con el interruptor 1 me va a permitir inyectar corriente en la base, y por el otro lado, por el lado del colector, voy a tener un circuito, un elemento cualquiera, por ejemplo puede ser un bombillo o cualquier otra cosa, que es lo que voy a controlar, el que voy a controlar que esté encendido o apagado, y va a estar encendido o apagado con la pila que tengo en el otro lado, que sería la de 9 voltios. Por lo tanto, aquí yo podría plantear como más o menos como dos circuitos diferentes, ¿vale? Como he dicho antes, pues esta carga, la carga que yo quiero controlar, en este caso es un bombillo, pero podría ser cualquier otro componente. Podríamos tener un motor, por ejemplo, podríamos controlar un motor, o podríamos controlar incluso una tira de diodos LED, como vimos en el ejercicio de la portada de diodos. Pues tenemos 3 diodos LED ahí con una resistencia, eso es una tira de diodos LED, y yo lo puedo controlar con un transistor. Voy a controlar si está apagada o está encendida. Vale. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo no dejo pasar corriente por la base. Si yo no dejo pasar por la corriente por la base, el transistor está cortado. Por cierto, se me había olvidado decirle, este circuito, si se fijan, antes teníamos dos pilas, pero este circuito solo tiene una pila. Yo puedo alimentar la base con la misma pila que alimento la carga que quiero controlar, ¿vale? Si vamos a sistemas microcontrolados, por ejemplo, lo normal es que fuese el circuito anterior, donde la pila va a ser la pila y el interruptor va a ser un microcontrolador que me da 5 voltios o 0 voltios. En este caso, tenemos una sola pila. El tema está en que si el interruptor 1 está abierto, no entra corriente en la base del transistor. Y si no entra corriente, yo podría decir que ese transistor es como si no existiese, como si no estuviese ahí. O sea, lo borro directamente. Mi circuito sería este otro, ¿vale? El equivalente sería este otro. Si se dan cuenta, no hay camino entre el positivo y el negativo de la pila atravesando el bombillo. Por lo tanto, el bombillo estaría siempre apagado. En cambio, si yo lo saturo, la corriente que puede circular entre el colector y el emisor puede ser incluso superior a la corriente de base por la beta del transistor, por si está saturado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi transistor funcionaría como si fuese
un interruptor cerrado. O sea, en vez de tener el transistor, mi circuito equivalente sería algo así como poner un cable entre la patita del colector y la patita del emisor. El circuito equivalente sería este. Y si nos damos cuenta aquí, pues vemos que efectivamente hay un camino entre el positivo y el negativo de la pila atravesando el bombillo. Y eso lo que hace es que me asegura que el bombillo está encendido. Pues la base emisor. Si nos hemos dado cuenta, hasta ahora todos los circuitos que hemos visto tienen una resistencia en la base. ¿Por qué esa resistencia? Pues lo que vamos a ver precisamente es por qué esa resistencia es una resistencia limitadora que está ahí y por qué tenemos que tenerla. Este sería mi circuito de control que vimos antes. He cambiado la pila de sitio, la he puesto en el lado izquierdo, pero es el mismo circuito. Y aquí está entrando una corriente con el interruptor cerrado, está entrando una corriente en la base, lo que hace que el transistor se sature y me encienda el bombillo. ¿Por qué esa corriente, esa resistencia de base ahí? Pues habíamos dicho que los transistores eran semiconductores, estaban compuestos por tres uniones de semiconductores diferentes y eso me genera que tenga pues tres patitas. Pues en el caso del NPN, las tres patitas, al estar configuradas los semiconductores, lo que realmente tengo dentro del transistor son dos diodos que están unidos por el ánodo. ¿Y eso qué me genera? Pues me genera que cuando yo me fijo bien en la patita de la base, que es esta, y la patita del emisor, que es esta otra de abajo, pues lo que voy a ver ahí es que tengo un diodo entre esas dos patas. Un diodo que está polarizado en directa. El ánodo del diodo está en la base y el cátodo del diodo está en el emisor. Les recuerdo que cuando el ánodo está más positivo que el cátodo, ese diodo está en directa y por lo tanto conduce. También les recuerdo que los semiconductores tenían una cosa muy especial, que era que cuando empezaban a conducir, cuando empezaban a funcionar, estaban funcionando, pues lo que hacía es que tenía una caída de tensión prácticamente constante, ¿vale? Por lo tanto, entre esos dos puntos, entre la base y el emisor, lo que yo tengo es una tensión de diodos, ¿vale? Una tensión de la que vimos en el apartado anterior de diodo rectificador de silicio, ¿vale? Y aunque no lo vea en el otro lado, en el circuito de la izquierda, aunque no vea los diodos, tengo que ser consciente de que entre la base y el emisor hay un diodo y por lo tanto la caída de tensión base-emisor es la caída de tensión, ¿vale? Pues si me olvido de todo el resto del circuito, de la parte de arriba, de la bombilla donde tenía la carga a controlar, yo lo que obtengo es una rama aquí en la cual tengo una pila y esa pila me va a generar un voltaje determinado que lo va a tener que consumir la resistencia y el diodo que está entre la base y el emisor, ¿vale? Si se dan cuenta, el positivo está hacia la resistencia, en la patita de la resistencia. En serie con la resistencia está ese diodo que está en la base emisor del transistor y el emisor va directamente al negativo, se me cierra el circuito ahí. Por lo tanto, los 9 voltios tienen que estar consumidos entre esos dos elementos, entre la resistencia y la tensión base emisor. Recordando que los diodos tenían una tensión de funcionamiento entre 0,6 y 0,5 dependiendo del diodo, ¿vale? Y teniendo en cuenta que la intensidad de base es la que controla, yo podría, sabiendo qué intensidad de base quiero que entre, podría controlar la resistencia, o calcular, perdón, mejor dicho, calcular la resistencia limitadora para que circule esa corriente a través de la base. Y para eso utilizo la formulita del limitador de corriente, ¿vale? La resistencia, o sea, va a ser el consumo la diferencia del consumo, lo que tiene que consumir la resistencia, ¿vale?
O sea, la tensión que me da la pila menos la tensión de esa unión base-emisor, ¿vale? O sea, el sobrante, lo que no se ha podido comer en la base, en la unión base-emisor, ese diodo que está ahí, es lo que se va a tener que comer la resistencia. Por lo tanto, si yo sé la corriente que quiero que circule, pues voy a obtener la resistencia que tengo que poner ahí, ¿vale? La resistencia limitadora. Por ponerle un ejemplo, vamos a suponer que tenemos una caída de tensión de base emisor de 0,6 y que yo quiero que circule una corriente de 1 miliamperio, porque con 1 miliamperio ya me aseguro que el transistor se queda saturado. Por lo tanto, la fórmula a utilizar sería los 9 voltios de la pila menos los 0,6 voltios de la tensión base emisor. O sea, eso es la tensión que tendría, la caída de tensión que se tiene que consumir la resistencia, dividido entre el miliamperio que quiere que circule por la base para poder saturar el transistor. Vale, eso me da 840 ohmios. Pues tendría que poner una resistencia de 840 ohmios para asegurar que el transistor estuviese saturado y que a la misma vez estuviésemos protegiendo la unión base emisor, ese diodo que está ahí, y el transistor no corriese peligro. Pues bien, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Pues, ¿qué es un transistor? ¿Cuál es su símbolo? Y cuáles son los encapsulados, cómo son físicamente los transistores. ¿Qué más hemos visto? Pues hemos visto qué es la ganancia de un transistor y qué dependencia existe entre la intensidad de colector y la intensidad de base, que es esa ganancia. Y por último, lo que hemos visto es la posibilidad de calcular esa resistencia de base, la resistencia limitadora del transistor en esa configuración para controlar cargas tan chachi que hemos visto, que se llama emisor común. Esta configuración me va a permitir controlar pues una tira de LED o un motor o una bombilla, una pequeña carga, siempre en continua, siempre 9 voltios o 12 voltios, lo que sea, ¿vale? Pues ahora lo que hace falta es que realice los ejercicios, te toca realizar los ejercicios propuestos y enviármelos para poder corregirlos, y si hay algún error, pues comentártelo para poder mejorar. Manda los ejercicios por EVA-GD. Si tienes cualquier problema, pues me mandas un mensaje, ya sea por EVA-GD o por email, ¿vale? Pues nos vemos.